Buenas noches a todos. Hemos preparado este conversatorio titulado Adecuación de las herramientas para jóvenes privados de libertad como parte del Diplomado de Educación Superior, Tecnología Investigativa aplicada a la didáctica y la psicología. Tenemos para esto cuatro panelistas. Gabriela Sarsuri Pacasi, Jimena Rocío Calla Zanca, Jazmín Castillo Ayala, Iván Antonio Álvarez Condori y mi persona Ingrid Coral Zurita Salinas, que actuará como moderadora. Cada participante dispondrá de 2 minutos y medio para dar su opinión en cada pregunta que hemos planteado y podrá dar su opinión si tiene alguna opinión que dar de algún otro panelista en su turno. Bueno, empezamos con Jimena, con la panelista Jimena. ¿Qué herramientas considera que son las más adecuadas en la educación de jóvenes privados de libertad? Buenas noches. Bueno, en cuanto a lo que se refiere a la pregunta, pues considero que los jóvenes privados de libertad en las cárceles en Bolivia, lo que más se necesita es que ellos puedan expresar sus ideas, ya que saquen todo, quizá que saquen lo que sienten, ya que puedan expresarse, ya que muchas de las dificultades que ellos presentan, el hecho mismo de que se encuentren quizás recluidos en la cárcel, se debe al hecho de que no se expresan fácilmente o no pueden comunicarse con la facilidad con la que lo hacen las demás personas. Ya, entonces, tomando en cuenta esto, ya considero que la forma más o la herramienta más viable en este caso es que ellos puedan exponer ya una exposición. Eh, en este caso yo considero que las clases con los jóvenes que son privados o están privados de libertad deberían ser clases quizá de forma presencial y no tanto así quizá de la forma virtual, ya que ellos no cuentan con los recursos para que ellos puedan llevar a cabo estas clases de forma virtual. Entonces, quizá al realizar las clases de forma presencial, sería más fácil la interacción entre, en este caso, docente, estudiante, para que este estudiante pueda desarrollar esta capacidad de la comunicación, del diálogo entre docente, estudiante y entre estudiantes. Eh, sí, bueno, eso es lo que considero. Gracias. Bueno, pasando a la siguiente pregunta que hemos planteado, ¿cuáles son las principales limitaciones en la educación para jóvenes privados de libertad? Bueno, en este caso, haciendo un estudio acerca de lo que es la situación de las personas que son privadas de libertad, a lo que más se ha visto es que las personas que están recluidas en lo que son las cárceles, el principal problema son las condiciones de vida que ellos tienen actualmente. Se ha visto que hay un hacinamiento, dice que supera al 200%. Entonces, y esto básicamente se debe a que muchos de ellos no cuentan con una sentencia. Se dice que el 70% de los privados de libertad están con una detención preventiva. Ya, ¿y esto de qué manera va a influir en lo que es la educación de estos jóvenes? Pues influye mucho, dado que el hecho de que haya demasiadas personas, que haya mucho hacinamiento en lo que son las cárceles, pues esto dificulta mucho a que la educación pueda llegar a estos lugares. Ya, si bien existe, por ejemplo, programas,
programas del Ministerio de Educación en el cual se destina o hay proyectos, programas para que maestros, docentes puedan dar clases en las cárceles, ya como una forma para que estas personas puedan continuar con sus estudios. Ya, si bien existe esto, eh, lamentablemente no todos ellos pues pueden acceder a estas clases, ya, o algunos de ellos incluso quizá no están muy interesados en estas clases, ya, debido a que en ese momento pues tienen otras limitaciones que los ven más importantes, ya como decía, como mejorar quizás su calidad de vida. Se dice que hay personas privadas de libertad que incluso no cuentan con una celda, que duermen en los pasillos. Entonces, muchos de ellos están más preocupados por mejorar esto, su situación, su calidad de vida, y posterior a ello deciden pensar pues en estudiar o en seguir sus estudios. Ya entonces, eso es, considero que esa sería la máxima o la principal limitación en este caso, ya que su calidad de vida es muy baja, muy baja. Entonces esto les impide pensar en el hecho de una educación o de poder desarrollar o seguir sus estudios. Bueno, eso sería en cuanto a la pregunta. Bueno, está bien, Jimena. Pasamos entonces a la siguiente pregunta que hemos planteado. Considerando el limitado acceso a plataformas digitales que tienen los jóvenes privados de libertad, ¿qué alternativas sugerirías? Ya, como había mencionado anteriormente, eh, bueno, lo que yo en realidad lo veo más conveniente son las clases interactivas, presenciales, ya donde haya una interacción docente-estudiante, interacción estudiante-estudiante, donde se pueda dar lo que es la comunicación, ya el diálogo entre los actores educativos, los actores en educación, ya porque de forma virtual muchas veces no resulta de la misma forma que en las clases presenciales, y eso nosotros igual, bueno, eso lo hemos visto, se está viendo actualmente que no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual. Se dice que se aprende más en la clase presencial debido a que es más dinámico, ya entonces, en cuanto a lo que son pues en este caso para las personas privadas de libertad, considero que sería mucho mejor el hecho de que se puedan llevar las clases de forma presencial con las personas interesadas, ya quizá como una forma de motivar a estas personas, a estos jóvenes, quizás sería ofrecerles beneficios para que ellos también se interesen por lo que es su educación, ya beneficios quizá en otros países hay, por ejemplo, el beneficio de la disminución del tiempo de su sentencia, ya no, quizá podría ser, ya con esto, con el afán de que ellos también se sientan más motivados y empiecen a estudiar. Ya algunas veces se ha dicho que la prisión solamente crea delincuentes, más delincuentes. Entonces, esto no debería ser así. Ya si van a la cárcel, pues debería ser una forma o ahí deberían empezar a cambiar quizá la actitud, a convertirse en personas de bien, ya, pero eso solamente se puede lograr a través de la educación, ya, y como lo decía, pues, como hay un acceso muy limitado a lo que son las plataformas digitales, ya que eh, no pueden mantener lo que es un dispositivo celular, ya lo más en este caso viable, considero que serían una clase más interactiva, presencial, donde se pueda dar el proceso, el diálogo entre lo que es docente, estudiante, 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 y de esta forma ellos puedan expresar sus ideas y mejorar lo que es su comunicación. Bueno, esa sería mi participación. Gracias.
Listo, Jimena. Entonces, te invitaríamos a que escuches las otras opiniones de los compañeros y tal vez si puedas aportar con alguna opinión que al final del conversatorio. Bueno, Sí, ahora pasamos con la compañera, con la panelista Gabriela Sarsuri Pacasi. Mm, Gabriela, ¿estás ahí? sí, sí. Muy buenas noches, compañeros. Respondiendo a su pregunta, que es qué herramientas que se considera que son las más adecuadas en la educación de jóvenes privados de libertad, yo pienso que primeramente esos jóvenes que están privados de libertad es por algo, ¿no? Eh, Algún delito o algo. Sin embargo, creo que para reintegrarse a la sociedad también debe ser muy clave, que es la educación. Para ello también es, como dice, qué herramientas, también creo que es la presencial, porque estas personas tienen que tener, primero que nada, accesibilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que sea accesible para ellos. Si bien decimos que las plataformas que digitales y todo eso necesitan celulares y demás, entonces sabemos que estas herramientas no son, ¿cómo se puede decir? No son accesibles en esos lugares. Entonces creo que lo más recomendable es una presencial, ¿no? Para que sea accesible. También, si su forma de pensar es un poquito diferente, también tiene que verse la aceptabilidad, que los métodos sean, que los métodos de enseñanza sean los más adecuados para esas personas. Y también que es otra, la adaptabilidad, que se adapten fácilmente eh, a esas herramientas, ya que, ¿cómo se puede decir? Esas personas, como un ejemplo nosotros, por ejemplo, en este tipo de pandemia nos ha costado mucho adecuarnos a las plataformas virtuales. Si bien entramos a veces a clases, no siempre a veces atendemos o nos distraemos. Inclusive, entonces, no se pone el interés al 100% como son las clases presenciales. Y si esos jóvenes están privados de libertad, entonces creo que es un poquito más complicado para ellos mismos, que aún así, en el hipotético caso, si se podrían conectar a internet y pasar por alguna plataforma virtual, también no pongan el mismo interés que unas clases presenciales, ¿no? Eso puedo responder a la pregunta número 1. Bueno, está bien, panelista Gabriela Sarsuri. Pasando a la siguiente pregunta. Pasando a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las principales limitaciones en la educación para jóvenes privados de libertad? Creo que las principales limitaciones son, para, como dice, la libertad, que no tienen acceso o sea, a plataformas virtuales, e incluso aquí mismo en Bolivia, creo que eso, un poquito de las clases presenciales y demás, no siempre están bien rígidas, ¿no? Asimismo, creo que la educación es un derecho. ¿Sí? Sin embargo, nosotros sabemos que hay mucha corrupción y demás, entonces no hay ese tipo de interés para estas personas que están privadas de libertad. Entonces, se les limita de todas las formas, en vez de po poderles, que vuelvan a integrar a la sociedad, se hace lo contrario, ¿no? Eh, Se les prohíben más cosas, no tienen un buen acceso a muchas cosas como para la educación, que es lo primordial. Muchas gracias, compañera Gabriela. Entonces, pasando a la siguiente pregunta que hemos planteado. Eh, Considerando el limitado Tus acceso a preguntas plataformas siguen ahí. digitales,
que tienen los jóvenes privados de libertad? Perdón. ¿Qué alternativa sugerirías? Si puede haber un acceso a plataformas digitales, ¿verdad? ¿No? Ya. Si Sí, sí, considero, sí, perdón, si considero perdón, sí. limitadas todas las, considerando el limitado acceso a las plataformas, yo la única alternativa que sugeriría para las personas que están privadas de libertad es las zonas presenciales, ya que primeramente pienso que debe darse unas clases de psicología y también darles muchas opciones de cómo se puede ver en otros países, ¿no? Un trabajo para la inserción laboral, una formación profesional para adquirir experiencia en como talleres productivos, eh, y de esa manera también que una vez que salgan que ya sean libres, entonces también se pueden reintegrar en la sociedad, que muchas veces no pasa eso porque creo que son más juzgados en vez de que se les acepte, porque a estas personas con la educación, que se les da la educación inclusive, creo que no se debe privar de esos derechos que como personas también lo tienen. Entonces, siempre creo que la alternativa que sugeriría a mi persona, por ejemplo, son las presenciales. Esa es, compañera. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, invitarte, ¿no? A que te quedes al final del conversatorio para que puedas dar alguna opinión, si estuvieras a favor o en contra de lo que algún otro panelista va a exponer, dar su opinión. Bueno, el siguiente panelista es Iván Antonio Álvarez Condori. Buenas noches, Iván, ¿estás por ahí? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos los panelistas. Un saludo a usted también, señora moderadora. Iniciaremos aquí con el debate, con el conversatorio. Buenas noches, Iván. Bueno, la primera pregunta, ¿no? Que hemos planteado es, ¿qué herramientas considera que son las más adecuadas en la educación de jóvenes privados de libertad? Bueno, viendo la realidad actual, viendo lo que establece nuestra Constitución Política del Estado, viendo lo que establece las leyes y parte de lo que llega a ser el régimen penitenciario, que es el régimen que controla o que regula lo que llega a ser la estadía de los privados de libertad dentro de los centros de reclusión o centros de reformación. Prácticamente podemos mencionar a Cala Humana como un centro de reformación, rehabilitación para los jóvenes. Entonces, partamos de eso. Nuestra Constitución y el régimen penitenciario va a buscar que estas personas que alguna vez han cometido algún error, ya sea en su vida, quién sabe si ha sido de manera voluntaria o involuntaria, tengan esa oportunidad de salir adelante, de salir de ese error y pagar la pena y reformarse y buscar de que sean unas personas reintegradas para la sociedad y no así una carga económica que actualmente representa cada reo que se encuentra en las celdas. Entonces, viendo esa realidad y viendo que actualmente en lo que llega a ser las cárceles de Chonchocoro, la Universidad UPEA brinda estos cursos en lo que llega a ser pregrado, pero solo en limitantes carreras. Si no me equivoco, creo que es Derecho y Ciencias Políticas, es una carrera más. No estoy muy informado, pero les dan esa opción a los reclusos, a los reos. Pero esto con la condición de que les van a rebajar la pena. Ahora, el problema de esto radica de que no muchos docentes quieren asistir de manera presencial a las cárceles, que es donde se imparten las clases. ¿Por qué? Porque tienen miedo
tienen esa pequeña susceptibilidad de que les puede pasar algo, de que algún reo, no sé, les puede hacer daño, o terminando su pena, puedan tomar algunas represalias y lo aplazan. Entonces, lo que yo veo, tomando la realidad actual, tomando tecnologías del siglo XXI, es tomar lo que llega a ser la plataforma Zoom como un medio para que tengan una educación de calidad, tengan una educación en tiempo real. Y yo lo veo lo más conveniente para los privados de libertad, los jóvenes que deseen rehabilitarse, porque hay que tomar en cuenta, para que un joven que está privado de libertad se reinserta a la sociedad, tiene que tener esa voluntad, tiene que tener esas ganas de estudiar, de rehabilitarse, porque en caso contrario no va a haber ese compromiso, no va a haber esas ganas. Es lo primero que se tiene que valorar antes de darle esas facilidades de estudio. Muchas gracias, Iván. Creo que se ha completado el tiempo, ¿no? Por la pregunta. Muchas gracias por tu opinión. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales limitaciones en la educación para jóvenes privados de libertad? Ya. Las principales limitaciones tendríamos actualmente, uno, que no cuentan con una capacitación sobre cómo es el uso adecuado de este recurso Zoom, el cual yo quiero plantear que sea como un método para que ellos aprendan. Uno, tiene que capacitar tanto reclusos, tanto policías como personal administrativo, tienen que verse capacitados para este uso, para este manejo, para el control de esta plataforma Zoom. Entonces, al margen de ello, hay que tomar las limitaciones tecnológicas, como es tener por lo menos un celular de gama media para que cada preso o cada recluso tenga este medio como una herramienta para pasar las clases. Eso más que todo sería las limitaciones que pueda tener un joven privado de libertad. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Muchas gracias, Iván. Entonces, pasando a la siguiente pregunta. Considerando el limitado acceso a plataformas digitales que tienen los jóvenes privados de libertad, ¿qué alternativas sugerirías? Ya. Como mencionaba anteriormente, los jóvenes no todos tienen acceso a celulares, no todos pueden pagar los celulares. Entonces, ¿qué es la principal herramienta que van a usar estos jóvenes para poder aprender y con esto poder rehabilitarse o poder salir con una profesión o un oficio? Entonces, lo que yo planteo es que a través del Ministerio de Gobierno se les otorgue en calidad, no sé, de donación o préstamo, algún celular de gama media, de los que tantos que decomisan la aduana nacional, que les otorguen a ellos, y con eso ellos ya podrían pasar clases. Y con esto ya cualquier docente de Bolivia o de La Paz o del mundo estaría, no sé, capacitado, estaría feliz, no habría ninguna indisposición de los mismos para poder dar clases vía Zoom a los docentes. Es una de las, bueno, a los reclusos. Es una de las facilidades que te otorga el Zoom, porque te propone, el Zoom te facilita aprendizaje de calidad, porque tienes buenos docentes y ellos ya van a recibir la misma calidad de educación y sin importar, digamos, las limitaciones, porque tomamos en cuenta de que existen centros penitenciarios que están un poco alejados de la ciudad o es un poco complicado o existen medidas de seguridad los cuales tienen que pasar cualquier persona que ingresa ahí. Y entonces un docente ya empieza a sentirse un poco afligido, empieza a sentirse susceptible y con la plataforma Zoom se va a evitar este aspecto. Además que los chats en vivo que te propone la plataforma Zoom te ayuda mucho a responder las dudas y más que todo tienes se podría decir, una conversación, es como si estuvieras en un salón prácticamente, el docente va a estar exponiendo y tú en cualquier momento puedes preguntar
como si estuviéramos en una clase presencial. Con eso estaría finalizando mi participación. Muchas gracias, Iván. Bueno, creo que nos quedan unos minutos para la siguiente panelista, pero igual invitarte a que te quedes al final a escuchar las opiniones de los otros panelistas. Claro, perfecto. Entonces, eso mismo, digamos, eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Bueno, Perfecto. entonces, gracias, Iván. Bueno, entonces pasamos con la siguiente panelista, Jazmín Castillo Ayala. Jazmín, buenas noches. Buenas noches, estimados panelistas. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien. Bueno, aquí Gracias. se te escucha perfecto. Bueno, Jazmín, la primera pregunta, ¿no?, que hemos planteado es ¿qué herramientas considera que son las más adecuadas en la educación de jóvenes privados de libertad? Tomando en cuenta el difícil acceso que hay a Internet, el costo a Internet, el difícil acceso que existe en las cárceles, entonces yo considero que la mejor herramienta para enseñanza dentro de las cárceles sería la educación presencial por la mayor accesibilidad, ya que está accesible a la mayor cantidad de personas. Eso sería. Muchas gracias, Jazmín. Entonces, pasando a la siguiente pregunta planteada, ¿cuáles son las principales limitaciones en la educación para los jóvenes privados de libertad? Ya, considero que la mayor limitación sería, en primer lugar, la misma persona. La persona tendría que tener la voluntad y las ganas de querer superarse y salir adelante. Entonces, la principal limitación se la podría poner la misma persona. Otro limitante que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, es el acceso a equipos de computación o teléfonos celulares dentro de las cárceles. También están las condiciones. Las personas que se encuentran privadas de libertad, imagino que viven en pésimas condiciones, las cuales no les permiten tener un centro educativo apto para que ellos puedan desarrollar sus conocimientos. Otro limitante serían los horarios, el difícil acceso a los horarios en las cárceles. Muchas gracias, Jazmín. Pasando a la siguiente pregunta. Considerando el limitado acceso a plataformas digitales que tienen los jóvenes privados de libertad, ¿qué alternativas sugerirías? Me parece que una de las alternativas más aptas para esto es las clases semipresenciales, en las cuales se tendría que llevarles algún tipo de fotocopias o textos educativos a las personas que están privadas de libertad, porque si hablamos de acceder a herramientas digitales, es muy complicado. Bueno, muchas gracias, Jazmín. No sé si si tenemos la otra pregunta. Muchas gracias, Jazmín. Si algún panelista tuviera alguna opinión, quisiera aportar algo. ¿Algún compañero que quiera aportar alguna opinión, tal vez? Bueno, pasando entonces a las conclusiones. Pasando a las conclusiones en las que hemos llegado en este conversatorio, la mayoría de los panelistas concluyeron que es más factible, ¿no?, en este caso los jóvenes privados de libertad, pasar las clases ya sea presenciales o semipresenciales, ¿no?, en este caso por la pandemia, con todas las medidas de bioseguridad. Y bueno,
también se ha planteado la utilización de la plataforma Zoom. Bueno, en el caso de los jóvenes privados de libertad, también muchos que no tienen todavía una condena, están esperando, esperando su condena, entonces no están muy interesados tal vez en tomar algún tipo de clases, ¿no? Entonces, bueno, esas son las conclusiones a las que podemos llegar. No sé si algún otro panelista quisiera acotar, quisiera decir algo más. Lo más importante sería que cualquiera que sea el medio, presencial, semipresencial o virtual, usando cualquier plataforma, busquen la reinserción social, busquen el medio por el cual estos jóvenes se reinserten a la sociedad, porque esa es la finalidad, una rehabilitación de las personas y no que salgan más maleados, no que salgan más profesionales en el arte de robo, se podría decir, como muchos catalogan a las cárceles, donde aprendes más a robar, a hacer más el arte, digamos, del robo, así por decirlo. Y como se dice, hay que respetar por la finalidad, los principios que se establece dentro de la Constitución. Al reo hay que buscar rehabilitarlo. Y esa sería, bueno, mi participación. Bueno, compañeros, panelistas, si nadie más tiene alguna opinión, daríamos por finalizado este conversatorio. Agradecerles a todos por su participación. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.